Siempre había oído que las primeras horas del día son especiales, pero nunca me había parado a experimentarlas. Esa mañana, decidí levantarme un poco antes de lo habitual, solo para intentar algo diferente. Buscar a Dios nada más despertar, antes que nada. No lo planeé. Simplemente sentí una fuerte necesidad de hacerlo. El silencio era diferente. La casa parecía aún tranquila, sin ruidos ni prisas, y me incorporé en la cama buscando una paz que no sabía dónde estaba. Al principio fue extraño, porque tenía la cabeza llena de cosas. Las preocupaciones del día, las facturas, el trabajo. Pero en ese momento, algo dentro de mí insistía en que simplemente me quedara en silencio y hablara con Dios. No suelo hacer estas cosas. Confieso que lo había intentado otras veces y no me duró mucho. Pero esta vez fue diferente. Cuando empecé a rezar, no se trataba solo de repetir palabras o pedir cosas. Sentí un gran silencio en mi interior, casi como si hubiera apagado el ruido del mundo exterior. No era una paz cualquiera, era algo más profundo, que me hacía sentir menos ansiosa y, a la vez, más presente en ese momento. La oración se sintió como una conversación real, sin prisas, solo yo y algo más grande. Y cuando terminé, algo dentro de mí había cambiado. Se sentía ligero, más abierto. Sabía que había comenzado el día de una manera que nunca antes había intentado, y eso me dio una calma que no esperaba sentir. En cuanto terminé de orar, sentí la necesidad de abrir la Biblia. No quería perder esa conexión creciente. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de lectura, pero decidí no navegar por las redes sociales, que suelen distraerme. Quería que la palabra fuera la primera voz que escuchara ese día, sin ninguna interferencia. Elegí un pasaje al azar, sin una intención específica. Solo quería escuchar algo que me hablara. Y fue asombroso cómo, aunque lo leía de forma sencilla, las palabras parecían entrar en mi mente y mi corazón como una verdad viva. No era solo un texto, antiguo. Parecía hablarme directamente a mí, sobre la vida que llevaba, sobre las dudas que me atormentaban. Leí ese pasaje unas 3 veces, intentando asimilar cada frase. Sentía como si me protegieran, como si cada palabra creara una barrera invisible contra todo lo que pudiera interponerse en mi camino durante el día. Y al reflexionar sobre lo leído, una claridad comenzó a formarse en mí, una dirección que antes no había tenido. Me sentí más fuerte, más centrado. La Biblia había sido el primer contacto real ese día y cambió por completo mi mentalidad. Parecía que el día no podía empezar mal después de un momento tan sencillo y a la vez tan profundo. Después de meditar en la palabra, me di cuenta de que aún tenía esa sutil ansiedad que siempre aparece al comenzar el día. ¿Sabes? Fue entonces cuando decidí agradecer de verdad el simple hecho de estar viva y poder vivir un día más. No era una lista memorizada de agradecimientos, sino un sentimiento sincero que empezó a crecer en mi pecho, como una calidez que se expandía. Di gracias por el aire que respiraba, por el silencio que me permitía este momento, por la oportunidad de intentar hacer las cosas de otra manera. Eso me hizo darme cuenta de que, incluso con todo lo difícil, tenía verdaderas razones para sentir esperanza. Fue un ejercicio que no puedo explicar bien, pero cambió el peso que sentía en el pecho, como si el acto de agradecer hubiera desarmado una tensión invisible. Esa mañana, incluso más que otras veces, me detuve a pensar en el propósito que sentía tener. No el que el mundo me impone, sino el que parecía provenir de Dios mismo, algo que toca mi interior. Pensé en las decisiones que debía tomar, las relaciones que quería mejorar, las cosas que quería dejar atrás. Y, aún sin tener una respuesta completa, sentí una paz diferente al reconocer que estaba intentando alinear mi vida con lo que considero una vocación mayor. Fue un momento de entrega silenciosa, una especie de, vale, voy a intentar, confiar aunque no lo entienda todo. Y esta entrega, en medio del silencio de la mañana, me dio la fuerza que no sabía que necesitaba ese día. Tras reflexionar sobre mi propósito, sentí que necesitaba hacer algo más concreto, entregar mi día entero en manos de Dios, como quien deja una mochila pesada en el suelo para caminar con más ligereza. No fue solo un cliché ni un pensamiento automático. Fue un momento real en el que, en ese silencio, me dije a mí misma que no intentaría controlarlo todo,
Confié, de alguna manera, en que si le dejaba mis planes y preocupaciones, podría afrontar lo que viniera con menos miedo. Era una sensación extraña pero agradable, sentir que alguien me cuidaba, aunque aún tuviera dudas sobre qué sucedería exactamente. Poco después me levanté y comencé a cuidar mi cuerpo. Normalmente, no le prestaría mucha atención temprano por la mañana, pero ese día sentí que cuidarme era parte de mi adoración, una forma de mostrar respeto al templo que llevo. Me duché, un poco más largo de lo habitual, sintiendo el agua rozar mi piel, e imaginando que este cuidado también era una preparación para servir mejor, para ser más fuerte para lo que viniera. Me puse ropa cómoda y comí despacio, sin prisas, consciente de cada movimiento. Fue extraño darme cuenta de cómo algo tan simple podía estar conectado con todo lo que había experimentado esa mañana. Una conexión que nunca antes había sentido, pero que ahora parecía tener todo el sentido. Por la tarde, tuve algunas conversaciones que normalmente serían tensas o estresantes, pero esta vez todo se sintió diferente. No es que los problemas hubieran desaparecido, sino que me sentí más paciente y más dispuesta a escuchar antes de responder. Recuerdo que, en un momento dado, alguien cercano dijo algo que normalmente me habría irritado, y me di cuenta de que era capaz de respirar hondo y responder con calma, sin dejarme dominar por el orgullo ni las prisas. Fue como si la paz de esa mañana hubiera construido un escudo invisible que me protegía de las malas reacciones. Esto me sorprendió, porque suelo dejarme llevar por las emociones y luego me arrepiento. También, cuando pensé en todas las veces que pasé por situaciones difíciles y me sentí sola, recordé la entrega que hice desde el principio, en ese momento de silencio con Dios. Esa sensación de no estar sola marcó la diferencia. Sentí un consuelo inexplicable, como si, incluso sin verlo, alguien se encargara de los detalles y me diera la fuerza para seguir adelante. No podía explicarme cómo estaba sucediendo, pero mi corazón se sentía más ligero, menos agobiado por el miedo y la duda. Fue una experiencia real que me dejó una profunda impresión y que todavía no puedo olvidar. A lo largo de la tarde, sentí que el cuidado que había empezado a tener con mi cuerpo por la mañana realmente marcaba la diferencia. Normalmente, a esta hora del día, ya estaba cansada, con la cabeza pesada y la sensación de que nada iba bien. Pero ese día, me di cuenta de que tenía más energía para afrontar lo que se me presentara. Tomé unos sorbos de agua, estiré el cuerpo un par de veces y, cuando era posible, hice breves pausas para respirar profundamente. Fue extraño, porque normalmente ni siquiera me detengo a pensar en ello, simplemente lo dejo todo para adelante. Pero allí, parecía que mi cuerpo cooperaba, dándome claras señales de que lo trataban con respeto y cuidado. Esto cambió mi perspectiva sobre la importancia del cuidado físico como parte de mi fe. Al caer la noche, aún sentía una disposición no solo física, sino algo más profundo, vinculado a la sensación de estar conectado con algo superior. Sentía un poco de cansancio en el cuerpo, por supuesto, pero mi mente y mi espíritu estaban más estables y tranquilos. Fue en ese momento que me di cuenta de que esa mañana había creado una base sólida, que no solo mejoró mi estado emocional, sino también mi estado físico. Era como si la decisión de cuidar mi cuerpo fuera un gesto de adoración y también una preparación para servir mejor, no solo a los demás, sino a mí mismo, respetando el templo que llevo. Esta percepción permaneció conmigo y cambió mi perspectiva sobre mis hábitos hasta el día de hoy. Por la tarde, sentí claramente el impacto del cuidado corporal que había empezado por la mañana. Normalmente, a esta hora, me encontraba cansada, un poco agotada, sin ganas de hacer mucho y con la mente llena de preocupaciones. Pero ese día fue diferente. Tenía más energía, no solo física, sino también mental. Pude concentrarme en las tareas que tenía que hacer, sin esa sensación de que todo era demasiado. Siempre pensé que mi cuerpo y mi mente trabajaban por separado, pero luego me di cuenta de que cuidar mi cuerpo influía directamente en mi equilibrio emocional. Me aseguré de beber agua con frecuencia, estirar el cuerpo, tomar descansos cortos para respirar profundamente y no dejar que el estrés me venciera. E incluso cuando me sentía cansada, no era como antes, un bajón, repentino y desesperado, sino más bien una especie de cansancio tranquilo, que no me hacía perder el ritmo ni la paz interior. Era como si, al cuidar mi cuerpo, alimentara una fuerza que venía de dentro,
una energía que ni siquiera sabía que tenía. Por la noche, cuando las luces de la casa ya eran más bajas y el día llegaba a su fin, aún sentía esa energía diferente, que no provenía solo de mi cuerpo físico, sino de lo que había experimentado esa mañana. Aunque estaba cansada, mi mente estaba más despejada, mi espíritu más ligero. No dejaba de pensar que, por primera vez, entendía que cuidar mi cuerpo no es solo un acto de vanidad u obligación, sino una forma de respetarme a mí misma y a Dios, que vive en mí. Esta idea nunca antes me había cruzado por la mente con tanta fuerza. Era como si hubiera empezado a ver mi cuerpo como un instrumento sagrado, algo que necesita estar en equilibrio para poder vivir verdaderamente lo que creo. La sensación que persistía era que este cuidado era parte de mi adoración, de mi dedicación ese día, y que este cambio era algo que debía llevar conmigo. Nunca imaginé que acciones tan sencillas como estas, en un día cualquiera, pudieran afectarme tanto. Al caer la noche, me di cuenta de que mi mente no estaba tan confusa como solía estar antes de dormir. Normalmente, me acuesto y paso horas rumiando sobre mis problemas, preocupaciones y todo lo que salió mal durante el día. Pero ese día, el silencio en la habitación parecía diferente, y algo dentro de mí también. Era como si la paz que había empezado a cultivar por la mañana me hubiera acompañado hasta entonces, protegiéndome incluso cuando no sabía bien qué necesitaba proteger. El sueño llegó más rápido, y no fue el sueño intranquilo ni las pesadillas que a veces me atormentan. Dormí profundamente, con una sensación de descanso que no había sentido en mucho tiempo. Este cambio me dejó un poco desconcertado, porque no había una razón aparente para ello. Simplemente sabía que ese día era diferente, y que el comienzo lo marcó todo. Aún así, en el fondo, me encontraba intentando comprender qué había sucedido exactamente. No fue un milagro evidente, una visión ni una señal clara. Fue algo sutil que me sacudió por dentro y que hasta el día de hoy no puedo explicar. Siento que fue algo espiritual, porque nada más tiene sentido para mí cuando pienso en ese día. Fue una experiencia real, intensa y a la vez discreta, que me cambió de forma silenciosa, pero profunda. Intento recordar cada detalle y cómo todo encaja, pero parece que este acontecimiento no quiere ser comprendido plenamente por la razón. Solo sé que algo me transformó y que, desde entonces, mi forma de afrontar las mañanas y el día a día nunca ha sido la misma. Después de ese día, me di cuenta de que algo había cambiado en mí, aunque no podía describirlo con exactitud. No fue algo que ocurrió en ese instante, sino que se arraigó en los días siguientes, incluso cuando no podía mantener esa disciplina perfecta. A veces me despertaba sin ganas de repetirlo todo, sin la misma disposición para la oración, la meditación o la entrega. Pero aún así, sentía un remanente de esa paz, de esa fuerza que había sentido esa mañana. Era como si ese día hubiera abierto una puerta a algo que ni siquiera sabía que estaba cerrado. Esa sensación me dio esperanza y la voluntad de intentarlo, incluso cuando la rutina se volvió difícil y las distracciones lo acompañaban todo. Pero no fue fácil. Hubo días en que el cansancio, la duda y el desánimo casi me hicieron rendirme. Pensé que tal vez solo había sido un momento fugaz, una ilusión mental. Sin embargo, incluso en los días más difíciles, el recuerdo del silencio de esa mañana y la sensación de entrega y paz me sirvieron de apoyo. Era como un recordatorio de que algo más grande estaba ahí, aunque no pudiera verlo ni explicarlo. Esta lucha interna me enseñó que la fe no es algo simple ni automático, sino una decisión diaria. Y ese día me mostró que, incluso en medio de las dificultades, vale la pena buscar este encuentro con Dios desde temprano, porque los frutos aparecen en el momento adecuado, de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Después de ese día, comencé a comprender que mi relación con Dios necesitaba ser más sincera y menos mecánica. Esa mañana me mostró que no basta conseguir rituales o repetir oraciones memorizadas, sino que el corazón necesita estar realmente presente, dispuesto a abrirse y confiar. Comprendí que el silencio y la entrega de esa mañana no eran solo momentos aislados, sino una invitación a una forma diferente de vivir mi fe. Algo que va más allá de las palabras, algo que toca el corazón y transforma, aunque sea lentamente. Empecé a valorar más los pequeños momentos, las decisiones conscientes, el cuidado de mí misma y de mi espiritualidad,
porque entendí que eso tiene un impacto real en mi vida. Aún así, no tengo todas las respuestas. Lo que viví ese día aún me deja con preguntas que no se pueden resolver solo con explicaciones lógicas. Siento que fue algo espiritual, una experiencia que escapó a mi mente, algo que realmente me conmovió y me dejó una mezcla de paz y misterio. Esta mezcla, creo, es lo que hace todo más genuino. Saber que no todo necesita ser comprendido para que exista la fe, para que se produzca la transformación. Y eso fue exactamente lo que ese día me mostró, que vivir con Dios como centro es una elección diaria e intencional, y que, incluso sin respuestas claras, vale la pena confiar y seguir adelante. Desde ese día, cada vez que me despierto, intento reservar un momento para estar en silencio, para buscar esa misma conexión que sentí al amanecer. No siempre lo logro. Mi rutina es ajetreada y mi mente se llena fácilmente de preocupaciones. Pero esa experiencia me enseñó que la forma en que empiezo el día puede cambiarlo todo. Es como si ese momento inicial fuera la llave que me despertó un poco de la paz que buscaba. Y aunque no entiendo del todo qué pasó, sé que algo grande tocó mi vida allí. Fue un momento sencillo, pero que resuena hasta el día de hoy, cada vez que miro hacia atrás y me doy cuenta de cómo todo cambió, incluso sin explicación. Lo que más me impresiona es que sucedió de repente, sin previo aviso, sin ninguna señal grandiosa, pero permaneció conmigo como una silenciosa certeza de que hay algo más allá de lo que podemos ver o entender. Hasta el día de hoy, cuando pienso en ese día, siento un escalofrío y una gratitud inexplicable. Esa mañana me mostró que la fe no es algo distante, es algo real y presente, que puede transformar incluso los días más cotidianos. Nunca he vuelto a ver las mañanas de la misma manera, porque ahora sé que encierran un potencial espiritual que va mucho más allá de lo que imaginaba. Y, incluso sin comprenderlo todo, estoy agradecida por haberlo experimentado.